negocio ganadero cada día es un nuevo desafío. Dificultades inesperadas, enfermedades, estrés. En Los Vascos respondemos con soluciones nutricionales innovadoras para elevar la productividad. La reconocida línea de premezclas sólidas Cluster Min, Cluster DFM Industrial. Primer suplemento mineral líquido a base de microorganismos cultivados. El nuevo aditivo RZ, complemento multifactorial para autoconsumo. Los Vascos. Mejor nutrición, mayor productividad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, hoy tengo montones de papeles acá, así que quiere decir que hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de ser lo más claro dentro de lo posible. No es fácil, pero sí quiero ser claro en esto. Este es un mensaje especial para Ricardo Lorenzato. Ricardo Lorenzato nos mira siempre y yo conozco a su hijo Bautista, que me ha prometido que en los próximos 25 años se va a recibir de ingeniero agrónomo. Que se quede tranquilo, Ricardo, que Bautista en los próximos 25 años va a ser un ingeniero agrónomo más. Dicho esto, también les comento que esto es broma, me prometió que este año se recibe. Este año, digamos, démosle también el 2024 de chance, ¿no? Pero les digo que hablando de gente joven, como el caso de Bautista, el próximo jueves vamos a estar compartiendo con la gente de AFA en el City Center de Rosario el Congreso Productores 4.0, que está destinado básicamente a productores jóvenes. De Conlara en San Luis. Esta es una circular que sacó el Banco Central ahora, que después les explico de qué se trata. El mercado internacional con bajas pequeñas para la soja y subas pequeñas para el trigo y el maíz. Después del cierre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostró la situación de los cultivos y muestra precisamente un deterioro en soja como en maíz. La condición buena excelente de los dos cultivos está en el 53%. La semana pasada teníamos 58% en soja, 56% en maíz. Como habrán visto también, la Bolsa de Comercio de Rosario publicó un primer informe sobre la cosecha 23-24. La ubica de los principales productos en es un 70% más que la temporada anterior, que estamos todavía transitando, la 22-23, que como ustedes saben fue afectada por la sequía. La soja tendría 48 millones de toneladas frente a los 20 actuales, el maíz llegaría a 56 millones de toneladas y el trigo a 15,6 millones de toneladas, según los datos de la Bolsa de Rosario. Creo que también el 7, la Bolsa de Buenos Aires va a presentar algún informe. Sería bueno que aunque sean estos, las bolsas se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar juntos en el tema de estimaciones. Digo, para no generar confusión y no gastar recursos, ¿no? Bueno, dicho esto, se conoció finalmente el decreto por el cual se establece el nuevo sistema de liquidación para el tipo de cambio de la soja. No es exactamente lo que estábamos acostumbrados, en donde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, establece un tipo de cambio diferencial para la soja. Ahora es una combinación. Nada que ver con lo que explicó Bailo cuando fue esa frustrada conferencia en la que no sabía qué tenía que decir. Finalmente fue lo que salió algo muy similar o casi igual a lo que nosotros le anunciamos por el tipo de inicial, el de que lo va a mantener bien avanzado noviembre, y el 25% restante por el mercado del contado con liqui, básicamente. El sistema, por supuesto, dependerá de que las empresas lo acepten. En el día primero de funcionamiento, este martes, se operó muy poquita soja, por lo menos hasta la hora que estamos haciendo este informe. Mejoraron los precios de la soja, ahora vamos a hablar de eso, pero como es un sistema que no es tan fácil de entender, yo les voy a leer o tratar de resumir lo que dice la propia Bolsa de Comercio de Rosario, que presentó un trabajo al respecto, y dice que con esto tendrán como fecha límite 24 de septiembre del 2024, 30 de septiembre del 2024. Es decir que se pueden anotar ventas al exterior bajo este régimen de la cosecha 23-24. Recuerden que todavía estamos en la 22-23. De la 22-23, ¿cuánto queda por comercializar? Bueno, aparentemente, según los datos de la Bolsa de Rosario, unos 7 millones de toneladas de soja, más 4 que están en la condición a fijar, es decir que estamos hablando de unos 11 millones de toneladas de la campaña 22-23, pero insisto, también puede entrar la 23-24.
¿Qué dice más esta declaración, este nuevo decreto? Que si el embarque de las declaraciones juradas de venta al exterior anotadas en el programa es en septiembre, ahora, corre el régimen general, es decir, lo que ya está vigente de las declaraciones juradas de venta al exterior, y la 21453. Sin embargo, si el exportador compra soja en el marco del programa y no anota la venta al exterior, deberá abonar una suma, en concepto de adelanto de los derechos de exportación. Este adelanto será sobre el 45% del valor negociado en el mercado de cambios, la mitad de lo establecido habitualmente, que es el 90%. Cuando un exportador declara una venta al exterior, tiene que pagar el 90% de los derechos de exportación. Bueno, ahora en este caso deberá pagar el 45%. Es bastante complicado, ¿no? Ese 45%, que es la mitad, como les digo antes, el 75% se debe liquidar en base al tipo de cambio del mercado con liqui. En términos efectivos, según el cálculo que hizo la Bolsa de Rosario, se abonaría el 33,75% del derecho correspondiente. Esto es el 45% del 75% del valor del producto a exportar, sea soja, aceite o harina. Teniendo en cuenta el 33% de derecho de exportación que tiene el poroto de soja, el adelanto fiscal efectivo sería del 11,1% del valor a exportar. Téngase en cuenta que los derechos de exportación se pagan en pesos, por eso es importante saber el tipo de cambio que se toma en cuenta. A su vez, no es fácil, ¿no? A su vez, los exportadores corren el riesgo de que, frente a un cambio de gobierno, hayan pagado algo que después el gobierno nuevo no va a pasar, pero no cobre derechos de exportación, o no se los quiera reconocer, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregló esto? Bueno, el plazo de pago de este adelanto no podrá superar el 28 de septiembre de este año. Y el mismo, ese pago, un crédito fiscal para el pago consolidado de los derechos de exportación al momento de anotarse la declaración jurada de venta al exterior y realizarse posteriormente el embarque, y a su vez, si quedará saldo todavía, será posible tomarlo en cuenta o para pagar otros tipos de impuestos. El exportador que adhiera a esto, exportador de industria aceitera, renuncia a posteriores reclamos hacia el Estado. Y la Secretaría de Agricultura tiene la potestad de ampliar plazos y demás sobre este tema. Es decir, no está totalmente cerrado la cuestión, todavía faltan algunas normas. El Banco Central sacó a última hora, como les decía, una norma también aclaratoria sobre esto. Por lo tanto, las operaciones de hoy fueron muy acotadas. Ahora, ¿cuál fue la primera reacción del mercado? Bueno, la primera reacción del mercado fue esta que vamos a ver en el gráfico que nos mandó la gente de CENI, una suba importante en dólares. Llegó a subir prácticamente 40, 41 dólares. Pero después se tranquilizó el mercado y bajó y terminó con 20, 25 dólares arriba. ¿Está bien esto? Bueno, es implementar el sistema. En pesos se llegó a pagar hasta esta hora algo así como, bueno, lo habrán visto la gente de AFA, seguramente estaba pagando 145.000 pesos. Se esperaba un poco más en general. El mercado estaba pagando 140.000 pesos. Ahora vamos a ver cómo interpretamos nosotros y por qué este comportamiento de los precios, independientemente de todo esto que les expliqué, que es un jeroglífico muy difícil de explicar, pero que tiene costos financieros, pero también algún beneficio para la exportación que, evidentemente, como les digo, soja, 433 del 2023. Empecemos por el tipo de cambio oficial. 350 pesos, lo hicimos en números redondos. El contado con liqui a esta hora estaba a 761 pesos, bajó hoy. Por lo tanto, se toma el 75% de 350, 262,50, y el 25% de 700 días. Nos da que el tipo de cambio, por ejemplo, para hoy de la soja estaría en 452,75, es decir, el 29% de incremento si comparamos los 452,75 contra el tipo de cambio de 350. ¿Cuál es el precio de la soja septiembre? Bueno, había llegado de 360, que estaba el 24 de agosto, cuando todavía no se empezó a hablar del dólar soja, después se empezó a hablar, había llegado hoy a 441 y terminó a 425, es decir, tuvo una mejora real sobre el cierre del 18%. En el caso de las operaciones en el mercado de futuros, en este caso el MATBA-ROFEX, se liquida por el tipo de cambio del MATBA-ROFEX, no por el tipo de cambio
tipo de cambio del Mad Barrofex, que es aproximadamente, como veíamos en la placa, 350 pesos. Por lo tanto, si yo multiplicaba en su momento 360, que estaba el 24 de agosto, por 350, me da 126.000 pesos. Si ahora multiplico 425 dólares, que es el precio de cierre, me da, por 350, me da 148.750, la mejora del 18%, pero como yo les dije, en el tipo de cambio mejoró un 29%. Entonces, uno me dice, ahí hay una diferencia que se están quedando los exportadores. Efectivamente, por ahora es así, pero no es tanta la diferencia. ¿Por qué? Porque para que ustedes tengan como referencia, si multiplico 441, que era el precio que alcanzó la soja, por 350 dólares, me da algo así como 154.000 pesos, es decir, 6.000 pesos más de lo que se está efectivamente pagando. Ahora vamos a volver a ver la placa. El 24 de agosto los exportadores estaban pagando 125.000 pesos por la soja, pero la capacidad teórica de pago que tenían en ese momento era de 120.000 pesos, es decir, estaban pagando más que su capacidad teórica de pago, y esto también hacía que los exportadores de la industria aceitera estuvieran muy preocupados porque estaba trabajando, como lo venimos señalando hace mucho tiempo, este año, aclaremos este año, por las condiciones que todos estaban trabajando a pagando 120.000 era lo que podía pagar. Ahora, con la modificación, hoy podría pagar 148.750, tomando como referencia los 425. Pero si tomamos como referencia el nuevo tipo de cambio, debería estar pagando la capacidad teórica de pago en base al precio FOB de exportación del aceite de harina, da para 154.220. Es decir, que el precio de la soja hoy debería estar en 154.000 pesos, ahí tenemos la mejora del 29%, y todo el mundo, entre comillas, contento porque la industria aceitera recupera lo que sería la capacidad teórica de pago, no dejaría de trabajar a contramargen, y los productores estarían cobrando unos casi 30.000 pesos más de lo que cobraban antes de que se empezara a hablar de esto. Cuando la soja se pagaba 124, como veíamos antes, 126.000 pesos. Esa es la idea. Ahora, la implementación de esto es muy complejo, como les acabo de contar. Habrá que ver qué pasa con el mercado. Hoy, en el mientras tanto, se operó muy poco todavía hasta que esto no esté debidamente aceitado, que seguramente serán las próximas horas, días tal vez. Pero lo cierto es que todo el mundo está buscando la soja que hay de los productores, o que supuestamente tienen los productores, que serían, como ya sabemos, 7 millones de toneladas según la Bolsa de Rosario, más 4 que hay en la condición a fijar. Si se fijaran las 4 que hay en la condición a fijar, que yo creo que muchos lo van a hacer, ya el gobierno tiene gran parte de este nuevo desafío, entre comillas, de inventar algo para generar más dólares ganado. Y yo creo que parte de los 7 millones también se van a vender. El tema es, pensemos en qué va a pasar en octubre. Bueno, en octubre estaría teóricamente lo comprado en septiembre, pero en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta que llegue lo que sería una nueva cosecha de soja, según lo anunció la Bolsa. Pero la realidad es que ya está funcionando, entre comillas, ya está implementado el nuevo dólar soja, se hizo en acuerdo con la exportación, más allá de que la exportación hoy salió a decir que ellos quieren un tipo de cambio único. Recordemos que la exportación Seara, trabajó en acuerdo con el gobierno durante la vigencia de todos estos tipos de cambios diferenciales como este. Este es distinto. ¿Y por qué es distinto? ¿Por qué no pusieron 450 pesos directamente? Y bueno, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se los impide hoy. Entonces inventaron esto nuevo, que veremos si funciona y que, como ustedes ven, es complicado de explicar, sobre todo para alguien que no conoce mucho del tema, como fue el caso del secretario de Agricultura. Hasta mañana. Gracias, Carlos, por toda la información como es habitual y será hasta la próxima. Y ahora vamos a conocer los valores publicados por AFA, Agricultores Federados Argentinos. Soja, entrega en San Martín 145.000 pesos, entregado en planta de acopio. Soja en San Martín 340 dólares, entrega mayo 2024. Maíz San Martín 68.000 pesos, entregado en planta de acopio, grado 2. Trigo San Martín 88. Sorgo Rosario, 87.000 pesos, iguales condiciones de entrega. Sorgo Rosario, 86.400, entrega directa a puerto en cosecha, grado 2. Girasol San Martín, 119.000 pesos, entregado en planta de acopio. Última pausa y enseguida regresamos con más información.